Y quiero continuar con el mensaje de la semana pasada. Vamos a seguir hablando de este libro del profeta Joel. Y esta segunda parte de este mensaje del capítulo 2 lleva por título ¿Quién podrá soportarlo? Recuerden que se hablaba en el capítulo 1 de una terrible amenaza, de una plaga de langostas, que al mismo tiempo representaba la invasión de un ejército en el futuro, de unos terribles eventos que desembocan en lo que se conoce como el Día de Jehová. Y entonces hay una pregunta importante: después de esta calamidad de estas langostas, de estos millones de langostas en una plaga, desolando la tierra y acabando con todo el alimento y acabando con la fertilidad de la tierra y entristeciendo y atribulando a la población de Judá, está la pregunta: ¿quién podrá soportarlo? Y como esta plaga viene derivada del pecado del pueblo de Judá, de sus líderes, de sus sacerdotes, de sus gobernantes, por causa del pecado, también esta pregunta se transporta a la persona del día de hoy que está en pecado, y cuando esa persona evalúa las consecuencias que son la ira de Dios viniendo sobre su vida, entonces también se tiene que preguntar: ¿quién podrá soportarlo, este castigo merecido por causa del pecado? Voy a hacer algo diferente. Yo acostumbro leer todo el pasaje al principio antes de comenzar con el mensaje. Hoy lo vamos a revisar gradualmente a medida que lo leemos, recordando que en general el pasaje nos habla de una plaga de langostas, nos habla en segundo lugar de una exhortación que Dios hace al arrepentimiento, que esa exhortación también se transporta a nuestros días para exhortarnos al arrepentimiento de nuestro pecado, del no creyente y del creyente. Y en tercer lugar, mostrar la compasión y la misericordia de Dios, que promete un alivio temporal, pero más importantemente eterno. Así que oremos antes de comenzar. Señor, conduce la inteligencia, la voluntad, las emociones, la atención de esta congregación, Señor, hacia tu palabra, hacia tu corazón, hacia tu mensaje, para que sea provechoso y fructífero en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, recordemos, el capítulo 1 describe esta plaga, esta amenaza. Y el capítulo 2 va a plantear una advertencia muy explícita sobre el juicio de Dios sobre la nación de Judá. Es decir, cuál era el efecto de esta plaga, no solamente en las cosas materiales, sino cuál era el efecto en las emociones, en la mentalidad, en las personas que conformaban el pueblo de Dios. Pero también al mismo tiempo, recuerden, establece una advertencia para toda la humanidad. Y esa advertencia es relevante para la humanidad del día de hoy, de este año, de este día. Es una advertencia para ti. Si tú no conoces a Dios mediante la reconciliación que Jesucristo ha dado, a través de un acceso directo a Dios, a través de Jesucristo, entonces esta advertencia tan explícita y tan terrible también es para ti, para tus amigos, para tus vecinos, para tus familiares que no han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y dice versículo 1 del capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Porque sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte
Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de la llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Se refiere al pueblo atacante. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante del ejército. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hermanos, este relato de la amenaza que enfrentaba Judá descubre la consecuencia del pecado hoy en día. Esta misma descripción es una figura de la condenación a la que está expuesta el hombre hoy en día, si no se reconcilia con Dios y permanece en su pecado. Y hoy podemos decir que ese día que una persona muera sin haber estado reconciliada con Dios a través de Jesucristo, ese día podrán decir, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. Y cuando llegue este juicio, la gente se preguntará, ¿quién podrá soportarlo? Esa es la pregunta que cambia el tono de este relato. ¿Quién podrá soportarlo? Porque esta pregunta concluye esta descripción de las consecuencias. Esta pregunta concluye este relato de exterminio, de desolación, de perdición, de pérdida, de daño, de sufrimiento. Porque Dios nos lleva a esta conclusión, a que contestemos esta pregunta: ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar las consecuencias del juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, sobre mi pecado? Recuerden que también es una descripción detallada de las consecuencias del pecado personal. Es algo personal. En aquel tiempo Dios trataba con su pueblo, pero siempre Dios ha tratado con personas en lo individual, y especialmente hoy trata con personas en lo individual, y nos habla de esta amenaza de la cual la riqueza no nos puede librar. Alguien pensará que tiene tantos recursos que puede ser librado de algunas o de todas las consecuencias de este juicio. Quizá alguno pensará que su educación o su preparación lo librará de las consecuencias de su pecado. Quizá alguno pensará que los rituales religiosos más repetitivos y elaborados y sofisticados y frecuentes lo librarán de este castigo, de estar expuesto al juicio de Dios. Pero lo que nos dice la palabra es que lo único que nos puede defender de las consecuencias de este juicio es tener al abogado correcto, es tener un abogado competente, es tener un abogado apto, y ese abogado es Jesucristo, el Salvador. Es el único que nos puede librar de este castigo. Y la respuesta a esta pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Solo Jesucristo lo puede soportar.
Solo Jesucristo soportó las consecuencias de este juicio de ira de parte de Dios. Y solo Jesucristo eligió hacerlo voluntariamente. Y por su obediencia y por su convicción, el Señor le resucitó y le dio victoria sobre la muerte. Y eso nos permite a nosotros también soportar este juicio el día del juicio. Pero después de describir esta calamidad, este juicio tan fuerte, y de plantearnos esta pregunta, ¿tú lo podrás soportar? ¿Lo podrás soportar con tu inteligencia, con tu religión, con tus buenas acciones, con tu buena conducta? ¿Lo podrás soportar? Y todo el mundo llegará a la conclusión de que no es posible soportarlo. No hay con qué responder ante este juicio. Pero entonces viene algo bello en este pasaje de Joel, que hasta ahorita ha sido todo tristeza, desolación, destrucción y muerte. Aquí Joel empieza realmente a decirnos cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Después de plantear esta pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Y de entender que la respuesta es nadie. Solo un Salvador perfecto, solo un sacrificio perfecto puede calmar el enojo de Dios. Entonces nos dice en el versículo 12, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendiciones tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hermanos, les acabo de dar una descripción divina del arrepentimiento. Subráyela, resáltela en su Biblia electrónica. Pero esta es la descripción divina del arrepentimiento. Es lo que Dios quiere ver como forma de arrepentimiento, que mi corazón quede roto y quebrantado reconociendo que he pecado, que tengo que convertir y cambiar de dirección mi vida en la dirección que Dios me indica, para buscar su misericordia, para buscar y reconocer que este castigo que Él me dio, Él no se goza de ese castigo. Dice que Dios se duele del castigo que le da a sus hijos. Y dice el versículo 15 que este acto de arrepentimiento es algo agradable a Dios, de manera que se tiene que tocar trompeta para hacer esto y celebrarlo como una congregación. Cuando alguien se arrepiente, cuando hay arrepentimiento en una familia de manera que se reconcilia, dice el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Este pasaje, hermanos, una vez que la persona en lo individual se ha arrepentido, ha buscado la misericordia de Dios, en el modelo de Dios, que en un tiempo fue el pueblo de Dios, el pueblo entonces tenía que buscar y decir, ¿qué es lo que le ha pasado a esta familia, a este hermano? ¿No estaremos todos en esta misma situación y debamos de pedir perdón nosotros? Y entonces por eso ahora Dios le da la responsabilidad a los líderes y les dice, toquen trompeta, proclamen ayuno para el pueblo y convoquen a todos. Pareciera que está hablando de una congregación de la iglesia de Cristo. Convoquen a todos, a los niños, a los que maman, al novio, a la novia que estaban de luna de miel.
Y luego le da una responsabilidad importante a los líderes, a todos los líderes, no solamente a los pastores y a los misioneros. Les dice que hagan algo muy específico, que en un lugar muy específico lloren los sacerdotes y pidan perdón. Como reconociendo que si el pueblo cayó, como reconociendo que si una persona cayó en pecado, fue por descuido también de sus líderes. No estuvieron cuidando, no estuvieron al pendiente, no estuvieron observando la conducta, no estuvieron observando los sentimientos de esa persona, no estuvieron observando la interacción de esa persona, no observaron la ausencia de esa persona. Y hermanos, es significativo este lugar. Dice en nuestra versión dice entre la entrada y el altar. Como que no ubicamos mucho dónde es ese lugar físico. En otras versiones dice entre el pórtico del templo y el altar. Y esta área, en algunas versiones, en las versiones en inglés dice el porche, entre el porche y el altar. Pero no se refiere a la entrada pública del templo, se refiere a la entrada por donde solamente los sacerdotes tenían acceso. Solo los sacerdotes tenían razón para avanzar más allá del altar hacia esta parte del templo, hacia el pórtico. Y en la Escritura vemos que pasaron cosas importantes en este lugar. En el tiempo de Ezequiel, lo dice en el capítulo 8, versículo 16, dice que un grupo de hombres, 25 hombres, se rebelaron y empezaron a adorar a la deidad del sol en ese lugar, profanando ese lugar importante. Y también en segundo de Crónicas dice que en este lugar precisamente un grupo de personas profanaron el templo y apedrearon a Zacarías en ese lugar. Y este es un lugar importante porque no era un lugar donde tenían acceso todos, es decir, era el espacio donde los sacerdotes tenían su reflexión, su intimidad, quizás sus conversaciones acerca de su trabajo. Era un lugar específico para los sacerdotes, pero dice que ahí es donde debían de orar, llorar, arrepentirse por sus omisiones y suplicar a Dios para que perdonara a su pueblo y Dios no ejecutara sus consecuencias ni utilizara a las naciones ajenas para burlarse del pueblo ni para repartirse sus posesiones ni su tierra. Y peor aún, que las naciones vecinas dijeran: ¿y estos judíos no tienen Dios? ¿Dónde está su Dios? Tienen un templo muy bonito, pero ¿dónde está su Dios? Es vigente esa pregunta, hermanos. A nosotros como creyentes, nuestra meta de divulgar el evangelio es que las personas puedan reconocer: oh, Dios está actuando ahí, Dios transformó a esta persona, Dios está obrando cambios en la vida de esta persona, Dios está obrando cambios en la vida de estos niños que están en este ministerio. Pero cuando eso no pasa, algo está muy mal. Por eso los líderes debemos hacer esto, y este es un llamado a los líderes. Cuando alguien cae en pecado, los líderes tenemos que ponernos en este lugar. Yo no sé, esto ya no tiene un lugar físico dentro de este edificio, porque Dios ya no tiene un templo para establecer su presencia. Ahora somos nosotros el templo del Dios vivo. Quiere decir que en algún lugar entre nuestro intelecto y nuestro corazón y nuestros sentimientos tenemos que suplicarle a Dios y sí, lamentar y llorar y decir: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, para que no entregues al oprobio tu heredad, para que no sigas con tu disciplina en contra de los creyentes. Y tal vez no alcancen ustedes a ver, hermanos, pero el templo al que nos referimos en este tiempo es el de Salomón. Y era un templo más abierto
Y ustedes pueden ver que aquí está el pórtico, el porche. Este es el pórtico del templo y aquí está el altar. Y esta es la zona a la que se refiere, que en esta zona los sacerdotes lloren y supliquen a Dios. Es un lugar abierto, pero no tenían acceso las personas. Tanto así que cuando Herodes reconstruyó el templo, esta zona quedó después de una pared y después de una puerta, lo que se llamaba la puerta de Nicanor, y estaba completamente aislado de los atrios de los creyentes. Es decir, había una pared y una puerta que separaba esta zona. Pero esto ya fue el templo de Herodes. En el templo de Salomón era un área abierta, pero la gente, por obediencia, no se aproximaba a esa zona. Era el altar de los sacrificios, la jofaína de los lavamientos, y este era el pórtico. Esta zona solamente los sacerdotes circulaban. Entonces hay una demanda de parte de Dios también a los líderes. Sí, cada persona tiene que pedir perdón, cada persona tiene que suplicar por Dios, pero cuando hay esta caída, los líderes tenemos que también pedir perdón y arrepentirnos por lo que hicimos mal, por lo que hemos fallado, y no asumir esta actitud de que, ay, mis hermanos, qué bárbaros, cayó mi hermano, algo hice yo o algo omití yo que permitió esta caída, hermanos. Y esto le llamamos ahora rendición de cuentas. Todos somos responsables ante Dios de la vida espiritual del otro hermano. Por eso somos un cuerpo. Pero la responsabilidad principal cae en aquellos que se les ha dado el don de cuidar de las almas de los creyentes. Entonces, hermanos, después de llamar a un arrepentimiento personal, de llamar a un arrepentimiento colectivo del pueblo o de una congregación, Dios llama a los líderes a intensificar este clamor, esta súplica a Dios, especialmente porque tenemos una gran responsabilidad sobre estas vidas y porque debemos de corregir la forma en que ejercemos nuestro liderazgo, la forma en la que cuidamos de las almas y de las vidas. Entonces Dios está describiendo a continuación cómo Él aplica una gracia ante esta respuesta. Él disciplina, espera una respuesta de arrepentimiento, y en el caso que vemos en Joel, el pueblo se arrepintió, los líderes se arrepintieron, los sacerdotes se arrepintieron, y entonces Él procede ante esta súplica específica. Él comienza a describir cómo restaura y cómo Él se agrada de esta actitud de arrepentimiento, este proceso hermoso que es el arrepentimiento. En nuestra cultura actual el arrepentimiento es un proceso vergonzoso que me degrada, que me baja del nicho en el que algunas personas quizás me tienen, que me hace ver como infractor, como alguien inmaduro, como alguien que cayó, como alguien que cometió una infracción. Pero desde la óptica de Dios, el arrepentimiento es un proceso precioso que Él anhela ver en sus hijos. Es un proceso que Él anhela ver continuamente en tu vida y en la mía. Y entonces Dios empieza a hablar algo hermoso, completamente contrastante de lo que fue el primer capítulo y la primera mitad del capítulo 2 de Joel. Hermano, no voy a dar mucha explicación sobre esto. Gózate de lo que vamos a leer y que dice el profeta Joel. Dice lo que va a hacer Dios, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Se refiere a cosas terribles. Entonces Dios empieza a decir cómo esta reconciliación que da el arrepentimiento y el perdón le permite a Él actuar con generosidad, con amor
y con una iniciativa de restauración, porque recuerden que lo primero que les quitó Dios fue el trigo, la uva y los árboles de aceitunas. Entonces dice, yo envío mosto, pan y aceite y seréis saciados de ellos. Dios ya está hablando de una restauración, porque es la iniciativa de Dios cuando ve que yo pido perdón y me arrepiento y soy consciente de mis fallas. Él me perdona y Él empieza a restaurar mi vida. Pero Dios no solo se detiene en la persona, no solo describe la bendición que le traerá a las personas, a sus hijos. Vamos a ver cómo Dios extiende aún más allá su misericordia. Y dice el versículo 21, me brinco hasta el 21, Dios le habla a la tierra que fue trastornada y destruida por la langosta. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios bendice como consecuencia de un corazón que reconoce sus errores. Hermanos, qué difícil es reconocer mis errores. Y todavía más difícil pedir perdón por mis errores. Y todavía más difícil tener esta actitud de arrepentimiento y esta convicción de cambiar de rumbo para abandonar esas conductas que me llevaron a los errores. Pero hermanos, vemos cómo Dios, cuando ve esa actitud, Él es generoso, Él es misericordioso, Él va mucho más allá de restaurar lo que originalmente nos quitó con su disciplina. Y todavía no acabo, hermanos, porque Dios hace algo completamente inesperado después de esto. Después de decir que habrá armonía con la tierra, con la naturaleza, con los animales, Dios va todavía a una restauración mucho más allá que la que el pueblo de Judá podía imaginarse. Va a lograr una restauración que ni siquiera se sospechaban los habitantes de Judá. Les promete un nivel de crecimiento espiritual del cual ni siquiera sospechaban, y le dio a Joel el privilegio por primera vez de escribir esto que ahora nosotros disfrutamos, pero que en este tiempo era completamente desconocido e inimaginado. La presencia continua de Dios en la vida de las personas. Dice el versículo, bueno, y esto solamente como consecuencia de clamar a Jehová. Todo esto comenzó con el capítulo 1, versículo 18, que no nos encerramos, no nos escondimos, no nos pusimos a tratar de resolver el problema nosotros mismos, sino que clamamos a Jehová, como decía el versículo 19. Y lo que logra es lo que dice el versículo 28. Dice Dios, todavía de que te perdoné y te restauré, y te di otra vez tu tierra, y te di otra vez tu posición, y te di gozo y paz, y restauré tu tierra, y restauré la naturaleza. Además dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Dios hizo una promesa increíble de venir Él mismo a habitar en los corazones
de los hombres. Dios la cumplió hasta el tiempo en que Jesús fue resucitado y le dijo a los apóstoles: yo ya me voy, pero les enviaré a alguien que les dé compañía, consuelo, enseñanza y gozo. Y Dios prometió en este momento que Él habitaría como Cristo, como Dios, a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él prometió esta compañía y esta presencia permanente, que es un concepto nuevo que Joel introduce y que nunca más había escuchado por parte del pueblo de Dios. Que la persona de Dios fuese vertida, que pudiera llenar la vida de una persona. Es decir, que un creyente fuera un recipiente permanente de la vida de Dios Padre, de Dios Hijo, a través de la forma y la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros los creyentes. Hermanos, aparentemente este es un relato de pérdida, de destrucción, de hambre, de carencia, de dolor, pero realmente es una situación que Dios utiliza para mostrar su generosidad para con su pueblo. Porque nos está diciendo: lo que yo creé en el huerto del Edén y que quise que permaneciera eternamente, por decisión tuya se perdió, pero yo quiero restaurarlo, yo quiero restaurar esa convivencia que había entre tú y yo, íntima, como familia. Y hermanos, cuando vemos esta bendición, no podemos sino recordar que hay algunos que siguen atorados en algún proceso, en algún punto de este proceso. Hay gente allá afuera que no está reconociendo, que siente la disciplina de Dios o las consecuencias de malas decisiones de otras personas y está en el punto del sufrimiento. Pero ni siquiera tiene una idea que eso tiene que ver con su pecado, con algo que ellos han decidido o con el hecho de que no están buscando a Dios para salir de esa situación. Y Dios nos ha capacitado a través de este Espíritu Santo para buscar a esas personas, que están sensibles a que tienen la necesidad de Dios, para que puedan gozar de estos beneficios, de esta restauración que Dios promete. Oremos. Señor, te bendigo, Padre. Eres el Dios soberano por sobre todas las cosas. Eres un Dios que no solamente esperamos que quite su disciplina, sino eres un Dios que quita su disciplina, perdona, bendice, consuela, conforta, restaura. Y tu restauración va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Si tú nos has quitado algo por disciplina, si tú nos has privado de algo por disciplina, si estamos sufriendo por algo por disciplina, tú estás a la expectativa de que tengamos este arrepentimiento, de que te pidamos perdón como a nuestro Padre amoroso, y tú quieres restaurarnos, tú quieres dar muestra de tu generosidad, tú quieres dar muestra de tu omnipotencia a través de esta generosidad. Tú quieres dar muestra de tu inteligencia perfecta a través de esta restauración. Padre, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo para pedir perdón, para arrepentirnos, para buscar tu restauración, Señor. En Cristo Jesús lo suplicamos.